Cuando te mudas a un lugar nuevo, esperas sentir alivio, silencio, la sensación de empezar de cero. Eso fue lo que sentimos mi novia y yo cuando cruzamos por primera vez la puerta de nuestra nueva casa. Habíamos trabajado duro para conseguirla. No era enorme, no era lujosa, pero era nuestra. Un lugar donde nadie nos conocía, donde nadie sabía quiénes éramos antes. Incluso Bella, nuestra gata, parecía entenderlo. Exploraba cada rincón como si supiera que ese espacio era un refugio. Todo parecía perfecto, excepto una cosa: la casa de al lado. Estaba a medio renovar, ventanas cubiertas de polvo, paredes desnudas, como si alguien hubiera abandonado el lugar de repente. Pero lo que más me inquietaba no era la casa, sino el espacio entre ambas. No había valla. El antiguo propietario la había quitado para instalar una nueva y nunca volvió. Eso dejaba nuestro jardín trasero completamente abierto, conectado directamente con el de la casa abandonada. Al principio no le dimos importancia. Detrás de esa casa había otra vivienda. Allí vivían varios hombres jóvenes. A veces cuando volvíamos del trabajo, los veíamos cruzar por el jardín abandonado para llegar más rápido a la calle. «Quizá conocen al dueño», decía mi novia. Yo asentía, aunque algo en mi estómago se tensaba cada vez que los veía. La primera noche decidimos sentarnos en el jardín. Queríamos inaugurar la casa como se debe. El aire era suave, el cielo estaba despejado. Entonces, por curiosidad, miré hacia las casas que daban a nuestra espalda. Y lo vi. Un hombre, de pie frente a una ventana, mirándonos. No se movía, no se escondía, no apartaba la mirada. La habitación detrás de él estaba completamente oscura, como si la ventana fuera solo un hueco negro con un rostro flotando en medio. No había expresión alguna en su cara. «¿Lo ves?», susurré. Mi novia asintió. Nos quedamos ahí, observando, esperando que parpadeara, que se girara, que hiciera algo humano. No lo hizo. Pasaron 10 minutos, luego 20, luego 30. Seguía ahí. Fue entonces cuando entramos a la casa sin decir una palabra. Los días siguientes fueron normales, demasiado normales, como si el lugar quisiera convencernos de que nada iba mal. Una noche volvimos al jardín. Estábamos hablando de cosas profundas, mirando las estrellas, cuando escuché un crujido. Madera moviéndose. 3 figuras aparecieron frente a nosotras. No dijeron nada, simplemente estaban ahí, mirándonos. Uno de ellos sostenía una bolsa grande. Otro sonreía sin alegría. El tercero nos evaluaba en silencio. «¿Están bien?», pregunté, solo para romper la tensión. El más joven nos ofreció unas pastillas de detergente robadas. Reí nerviosa. Las rechazamos. Se fueron, pero no pidieron permiso para entrar. Nunca lo hicieron. A partir de esa noche, comenzaron a aparecer más seguido. Entraban a nuestro jardín como si fuera suyo. Cruzaban, observaban, se quedaban demasiado tiempo. No decían nada, y eso era lo peor. Éramos 2 mujeres de 20 años, y ellos lo sabían. Historia 1, parte 2, aproximadamente 10 minutos. Ya no éramos las únicas allí. La primera vez que vi a la policía en el jardín abandonado, pensé que todo se resolvería. 2 agentes levantaron la valla rota, inspeccionaron el lugar y se marcharon sin decir una palabra. Días después, nos informaron que los hombres de atrás habían sido expulsados por conducta antisocial. Sentí alivio, un alivio ingenuo, porque lo que vino después fue peor.
Estaba en la bañera cuando escuché un golpe seco afuera. Corrí envuelta en una toalla y encontré a mi novia grabando desde la ventana. Un hombre señalaba directamente hacia nuestra habitación. Cuando se dio cuenta que lo mirábamos, corrió. Probó la manija de nuestra puerta. Luego desapareció en el jardín y comenzó a golpear las ventanas de la casa abandonada. La policía vino, tomó nota, se marchó. A las 2:16 de la madrugada escuchamos silbidos. Luego, golpes en la ventana. Las cámaras no grabaron nada. Huimos a casa de mi madre. Al volver, el timbre Ring estaba arrancado del suelo. La tarjeta SD había desaparecido. Alguien había vuelto. Durante semanas fue igual. Silbidos, miradas, presencias. No siempre veíamos a alguien, pero sentíamos que no estábamos solas. Hasta que una noche, mientras estábamos en la cama viendo grabaciones antiguas para distraernos, revisamos la cámara en vivo. Y ahí estaba, un hombre de pie frente a nuestro jardín. Llevaba una máscara negra cubriéndole la boca y la nariz, la cuchilla subida, los brazos extendidos, abiertos, como si estuviera imitando a alguien crucificado. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, mirándonos. No se movía. En ese momento habíamos movido la cámara al interior de la casa, así que no grababa. Ni siquiera se nos ocurrió grabar la pantalla. Estábamos paralizadas. El hombre habló. No escuchamos qué dijo. Luego se giró, cruzó la calle y se quedó allí, observando nuestra casa durante media hora, sin moverse. Llamamos a la policía. Nos dijeron que no era ilegal mirar una propiedad. Cuando intentamos explicar lo que había hecho en nuestro jardín, nos hicieron sentir exageradas, como si todo estuviera en nuestra cabeza. Desde entonces, el miedo se volvió constante. Cada ruido, cada paso, cada sombra. A las 2:52 de la madrugada nos despertó una notificación. «Alguien está afuera», le dije. «Lo sé. Por favor, mira la cámara». 2 hombres aparecieron en la imagen, enmascarados. Venían por el costado de la casa iluminando nuestras ventanas con linternas. Uno de ellos sostenía algo metálico. Parecía una palanca. No entendíamos por qué. ¿Por qué nosotras? ¿Qué querían? Durante días, el mismo hombre se paraba frente a nuestra casa. Señalaba, saludaba, gritaba cosas que no alcanzábamos a oír. Siempre con esa mirada vacía. Seguimos llamando a la policía. Seguimos grabando todo. Y aún así, seguimos aquí. La casa sigue siendo hermosa. El jardín sigue siendo amplio. Bella sigue durmiendo al sol. Pero ya no vivimos solas. Vivimos esperando. Mi familia no es de viajar. Somos gente de rutina, de fines de semana tranquilos, de repetir los mismos lugares una y otra vez. Por eso, cuando mi tía propuso un viaje familiar a los Grandes Lagos de Michigan, todos nos sorprendimos. 18 personas, 3 generaciones, una casa frente al lago. Sonaba perfecto. El Airbnb parecía demasiado bueno para ser real. Grande, barato, aislado, con vistas al agua que se extendían hasta el horizonte como si fuera el mar. Cuando llegamos, el lugar era incluso más impresionante de lo que mostraban las fotos. La mayoría se quedó en la casa principal, pero por el tamaño del grupo, 4 de nosotros fuimos enviados a dormir a una estructura detrás, un garaje de 2 pisos convertido en habitaciones. A mí me tocó ahí. Al principio no le dimos importancia, solo era para dormir después de todo. Pasamos el día entre la playa, el jacuzzi y la comida. Risas, fotos, recuerdos nuevos. Fue recién de noche cuando entré al garaje con calma y sentí que algo no estaba bien. El lugar estaba descuidado. Alfombras húmedas, baños alfombrados que olían a moho, sábanas manchadas, una puerta con un pestillo flojo que apenas cerraba. Era evidente que nadie se preocupaba por ese espacio. Mis primas se negaron a dormir ahí sin lavar las sábanas, así que bajé solo a poner una carga de ropa.
Las máquinas eran pequeñas, así que el proceso se volvió eterno. Subía y bajaba las escaleras una y otra vez, completamente solo, mientras el resto esperaba arriba. Y cuanto más bajaba, más me volvía consciente del silencio. No era un silencio tranquilo, era un silencio que parecía estar escuchando. A eso de las 3 de la madrugada, ya todos estaban acostados. Yo seguía despierto, con el celular en la mano, demasiado alerta para dormir. Siempre he sido así desde que sufrimos un robo años atrás. Entonces ocurrió. Un golpe brutal contra la puerta del garaje. No un golpe normal, no un portazo. Fue como si alguien hubiera arrojado su cuerpo entero contra el metal. Me incorporé de golpe. Mis primos no se movieron. Intenté convencerme de que era el viento, pero no había viento. El lago estaba completamente quieto. 20 minutos después volvió a suceder. El mismo golpe, la misma fuerza. El edificio entero vibró. Ahora ya no tenía dudas. Eso no era natural. La tercera vez fue la peor. El impacto sacudió las paredes y despertó a 2 de mis primas. Nos miramos sin decir nada. Todos sabíamos lo mismo. Alguien estaba allá afuera. Mandamos un mensaje a mi tía. Eran las 4:11 a.m. La respuesta llegó rápido. Minutos después escuchamos pasos, voces bajas, golpes en la puerta. Cuando abrimos, mi tío estaba ahí, junto a mi padre y otros primos mayores. Y en ese instante entendí algo. Esto era serio. «Agarren sus cosas», dijo mi tío, «ya». No explicó nada hasta que estuvimos dentro de la casa principal. Entonces lo dijo: «Hay alguien en la propiedad». Sentí cómo el estómago se me hundía. Mi tía explicó que cuando mi tío salió a investigar, vio un hombre detrás del garaje. No estaba escondido, no huía, estaba de pie, mirando, como si quisiera ser visto. Cuando mi tío le gritó, el hombre no reaccionó, simplemente caminó y desapareció. No se escucharon pasos, no se movieron las hojas, no quedó rastro alguno. Mi tío no es alguien que exagere, es lógico, frío, racional. Por eso su voz temblaba cuando lo contó. Como si eso no fuera suficiente, alguien encontró algo más. 2 cartas de bufón. Una dentro de la casa principal, otra dentro del garaje. La del garaje estaba doblada, torcida, con un diseño grotesco, casi demoníaco. Alguien mencionó que los bufones simbolizan burla. Otro recordó que las 3 a.m. es conocida como la hora del diablo. Nadie se rió. Dormimos todos apretados en la casa principal. A la noche siguiente, mi madre se quedó dormida en el sillón, junto a las ventanas que daban al lago. Cerca de las 4 de la mañana, escuchó pasos en el porche. No abrió los ojos. Luego escuchó cómo alguien intentaba abrir la puerta del sótano. El picaporte se movía con fuerza. Ahí dormíamos varios hombres. Mi madre corrió escaleras abajo, pero cuando llegó no había nadie. La puerta estaba cerrada. Todos seguíamos dormidos. Esa fue nuestra última noche. Nos fuimos antes de tiempo. Durante el viaje de regreso, las teorías no paraban. Un vecino, un bromista, alguien vigilando el garaje cuando me veía bajar solo por la noche, o algo peor. Contactamos a la anfitriona del Airbnb. Dijo que revisaría las cámaras del garaje. Nunca respondió. Y eso fue lo que más me inquietó, porque significa que alguien sabe exactamente lo que pasó esa noche y decidió no decir nada. Creí que todo terminaría cuando dejamos ese lugar, que al alejarnos del lago, del garaje, de la casa, algo se rompería, como si el miedo necesitara un punto fijo para existir. Pero el miedo no funciona así. El camino de regreso fue silencioso. Nadie puso música, nadie hizo bromas. Cada tanto alguien repetía algún detalle, como si al decirlo en voz alta pudiera volverlo menos real. Yo no hablaba, porque había algo que no le dije a nadie. Mientras recogía mis cosas del garaje, antes de salir corriendo hacia la casa principal, vi algo. No lo mencioné esa noche porque no estaba seguro de haber entendido. Detrás del edificio, justo donde mi tío dijo haber visto al hombre, el suelo estaba húmedo, la tierra tanda, marcada. No eran huellas completas, eran arrastres, como si alguien hubiera estado ahí parado mucho tiempo, sin caminar, sin moverse, y luego simplemente ya no. No había pasos de salida, solo presencia.
Durante los días siguientes intenté racionalizarlo todo. Vecinos molestos, un bromista, alguien drogado, pero ninguna explicación encajaba del todo. Nadie se queda quieto cuando lo descubren. Nadie desaparece sin ruido. Nadie deja cartas simbólicas en 2 edificios distintos. Y sobre todo, nadie intenta entrar a una casa llena de gente sin llevarse nada. Una semana después del viaje tuve el primer sueño. Estaba de nuevo en el garaje, solo. Las luces no funcionaban bien, parpadeaban. Escuchaba el agua afuera, pero no lo veía. Entonces sentía algo detrás de mí. No respiración, no pasos, solo la certeza absoluta de que si me giraba, algo estaría ahí. Desperté antes de hacerlo. El sueño se repitió varias veces, siempre igual, siempre sin rostro. Empecé a notar pequeños cambios en mi comportamiento. Revisaba 2 veces las cerraduras. Me despertaba a las 3 de la madrugada sin razón. Escuchaba golpes que no estaban ahí. Una noche, mientras estaba solo en casa, escuché un ruido seco contra la puerta del garaje. Mi garaje. El mismo sonido, el mismo impacto. Abrí la puerta de golpe. No había nadie, pero el eco tardó demasiado en desaparecer. Llamé a mi tío unos días después. Le pregunté algo que no me había atrevido a decir antes. Cuando lo viste, ¿sentiste que te estaba mirando a vos? Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. No, respondió finalmente. Sentí que estaba mirando el lugar. Eso fue peor. Empecé a investigar por mi cuenta. Casos similares, historias de propiedades aisladas, personas que ven figuras que no interactúan, solo observan. Siempre aparecía el mismo patrón: presencia, interrupción, desaparición. Nada de ataques, nada de robos, como si el objetivo no fuera dañar, sino ser registrado. Meses después, uno de mis primos me escribió. Había tenido el mismo sueño: el garaje, las luces, la sensación de algo detrás de uno. Luego otro primo, luego mi madre, todos con detalles distintos, pero la misma estructura. Algo nos había seguido, no físicamente, mentalmente. A veces pienso que el hombre detrás del garaje nunca fue el problema, que el verdadero acto ocurrió cuando lo vimos, porque hay cosas que una vez observadas ya no se pueden desobservar, como si al mirarlo le hubiéramos dado permiso de existir dentro de nosotros. Hoy, cada vez que paso frente a una casa aislada, cada vez que veo un edificio secundario detrás de otro, cada vez que escucho un golpe seco en la noche, recuerdo algo muy claro. Ese hombre no huyó, no reaccionó, no se defendió, se dejó ver. Y eso solo lo hace alguien que sabe que no necesita quedarse, porque ya estuvo suficiente tiempo. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, que estaba exagerando, que mi mente buscaba patrones donde no los había, que el trauma de la relación con Caleb me había dejado hipersensible. Eso es lo que te dicen cuando empiezas a dudar de lo que ves. Estás proyectando, estás sugestionada, es ansiedad. Yo quería creerlo, así que empecé a observar a la gente con más atención. No sus gestos, no sus palabras, sus tiempos. Porque todos aparecían de la misma manera, cuando estaba sola, cuando estaba cansada, cuando bajaba la guardia. Nunca frente a testigos, nunca cuando alguien podía confirmar lo ocurrido. Era como si supieran exactamente cuándo hablar. Dejé de responder, dejé de mirar a los ojos, dejé de corregirlos. Pensé que si no reaccionaba, perderían interés. Pero lo que ocurrió fue peor. Empezaron a acercarse más. Una mañana, en el metro, un hombre se sentó a mi lado. El vagón estaba casi vacío. No me miró, no dijo nada durante varias paradas. Cuando se levantó, dejó caer algo sobre mis piernas. Era un recibo. En la parte de atrás había escrito con bolígrafo: no importa cuántas veces te mudes. No estaba firmado. Mis manos temblaron durante todo el día. Empecé a tener una sensación constante,
difícil de explicar, como si yo fuera una historia que otros conocían, pero a la que yo ya no tenía acceso completo. Había frases que escuchaba en mi cabeza antes de que alguien las dijera, pequeños segundos de anticipación. Y cuando ocurría, sentía algo peor que miedo. Sentía confirmación. Soñaba con Caleb casi todas las noches. No aparecía como antes. No discutía. No gritaba. Solo estaba ahí, observando, mientras otras personas hablaban por él. En el sueño, siempre me decía lo mismo. Yo no tengo que estar para que me recuerdes. Despertaba empapada de sudor, con la certeza de que alguien, en algún lugar, estaba despierto al mismo tiempo que yo. Intenté buscar información, foros, historias similares, casos de acoso no tradicional. Encontré palabras que nunca quise aprender. Gaslighting distribuido, acoso proxy, despersonalización inducida. Personas que no te siguen, no te persiguen, solo te reflejan. Te devuelven fragmentos de tu vida para que nunca puedas cerrar el capítulo. La idea me golpeó con una claridad aterradora. Caleb no quería volver conmigo. Quería algo peor. Quería asegurarse de que yo nunca pudiera irme del todo. No necesitaba tocarme, no necesitaba hablarme. Solo necesitaba que el mundo me hablara como él. Empecé a evitar lugares públicos. Caminaba mirando reflejos en escaparates para no enfrentar caras. Cambié mis rutas, mis horarios, pero eso no detuvo nada. Una tarde, en la librería, una mujer dejó un libro frente a mí antes de irse. No me habló, no me miró. El libro estaba abierto en una página subrayada. La frase decía, «La identidad no se pierde, se fragmenta». Ese era un pensamiento que yo había escrito una vez en mi diario. Nunca lo publiqué, nunca lo compartí. Me sentí nauseada. Ahora entiendo algo que antes no podía aceptar. Esto no es sobre vigilancia, es sobre presencia. No quieren saber dónde estoy. Quieren que yo sienta que siempre puedo ser encontrada, que cualquier rostro puede ser una puerta, que cualquier voz puede ser su voz. No importa cuántas veces cambie mi nombre, mi cabello o mi ciudad, porque ya no me buscan a mí. Buscan la versión de mí que él dejó sembrada en los demás. A veces pienso que esto es un experimento, otras que es un juego, otras que simplemente es venganza lenta y meticulosa. Lo único que sé es esto. Ya no confío en las coincidencias, ya no confío en los extraños, y algunos días tampoco confío en mi propia memoria, porque cuando alguien me llama Sunshine en la calle, una parte de mí todavía gira la cabeza. Y eso es lo que más miedo me da. Después de un tiempo dejé de huir, no porque ya no tuviera miedo, sino porque entendí algo peor. No importa cuánto corras cuando el lugar del que intentas escapar eres tú. Me mudé otra vez. Una ciudad distinta, un barrio distinto, un nombre distinto para los repartos y los cafés. Durante las primeras semanas funcionó. Nadie me llamó Sunshine. Nadie repitió frases que no deberían conocer. Nadie me miró como si recordara algo que yo había olvidado. Volví a respirar. Y ahí fue cuando bajé la guardia. El primer indicio fue pequeño, ridículo incluso. Estaba en el supermercado, pagando, cuando la cajera miró mi tarjeta y dijo, «Ah, así que ahora te llamas así». No sonrió. No fue acusatorio. Fue neutral. ¿Perdón?, pregunté. Ella levantó la vista, confundida. «Nada», respondió. Pensé en voz alta. Me fui sin comprar nada. Esa noche revisé revistas, aunque no las usaba. No había mensajes, no había etiquetas, nada. Pero tuve la sensación constante de que algo ya estaba en movimiento, como una maquinaria lenta,
enorme, que no necesita prisa. Empecé a notar patrones nuevos. Las personas ya no repetían frases exactas de Caleb, ahora las adaptaban, como si alguien hubiera aprendido su forma de pensar y la estuviera perfeccionando. «Siempre fuiste buena desapareciendo», me dijo un hombre en la lavandería. «Te escondes mejor de lo que crees», susurró una mujer en un ascensor. Nadie insistía, nadie esperaba respuesta. Era información, no diálogo. Una madrugada desperté con el sonido de mi teléfono vibrando. No tenía notificaciones, pero la pantalla estaba abierta, en la app de notas. Había una frase escrita que yo no recordaba haber puesto. «Si todos saben quién eres, ¿sigues siendo alguien?». Borré la nota. Al día siguiente, volvió a aparecer. Empecé a dudar de mis recuerdos, de si realmente había dicho ciertas cosas en voz alta, de si alguna vez había compartido más de lo que recordaba. Esa es la parte más cruel del acoso psicológico. No te destruye de golpe, te obliga a negociar contigo misma. Te obliga a pensar, ¿y si exagero? ¿Y si siempre fue así? Una tarde, decidí hacer algo estúpido. Volví al café donde trabajaba la barista que me llamó Sunshine por primera vez. No estaba ella. Había un chico nuevo. Pedí un café. Pagué, esperé. Cuando me lo entregó, dijo: «Cuídate». Nada raro. Pero cuando tomé el vaso, vi algo escrito en el cartón, justo donde se apoyaban mis dedos. «Nunca quise que te fueras». No decía Caleb, no necesitaba decirlo. Esa noche entendí la verdad completa. No se trataba de un grupo, no se trataba de un foro, ni siquiera se trataba de personas específicas. Se trataba de contaminación, como una idea que se propaga, como una frase pegajosa, como un recuerdo que no te pertenece pero que ahora vive en ti. Caleb no estaba enviando gente. Caleb había enseñado una forma de mirarme, y ahora cualquiera podía usarla. Desde entonces, ya no busco señales externas. Busco algo peor. El momento exacto en que yo misma empiezo a anticipar lo que dirán. Cuando pienso una frase y sonrío antes de que la digan. Ahí sé que estoy perdiendo. Hoy escribo esto desde un lugar que no diré, no por seguridad, sino porque ya no creo que importe. Si estás escuchando esta historia y sientes que algo de esto te resulta familiar, si alguna vez has sentido que alguien te conoce demasiado bien sin haberte conocido, entonces entiendes lo que voy a decir ahora. No tengo pruebas, no tengo nombres, no tengo certezas, solo una intuición que no me abandona, que el verdadero objetivo nunca fue asustarme, fue hacerme dudar si alguna vez estuve realmente sola. Y una vez que eso pasa, ya no necesitas perseguir a nadie, porque la caja se cierra desde dentro.